Llegamos hasta el famoso piruvato. Si falta un reactante, no pueden haber productos, ¿cierto? Si yo no le doy glucosa a la glicólisis, ¿puede ocurrir? No. No ocurre. ¿Sí? ¿No? ¿Se ve? La misma reacción que acaban de notar. Si yo le quito glucosa, ¿sucede? No. Si yo le quito ADP, ¿sucede? No. Si quito fosfo inorgánico, ¿pasa? Si quito el NAD, ¿podría ocurrir? No, en ningún caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La glicólisis funciona súper bien, produjo NADH, todo bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Para que pueda seguir ocurriendo la glicólisis, yo tengo que recuperar este NADH, ¿a qué reactante? ¿H más? El NADH, ¿de dónde viene? Del NAD más. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, hay una pregunta: ¿cómo recuperan las bacterias el NAD más para que esta reacción pueda ocurrir? ¿Oxígeno? ¿Mm? ¿Oxígeno? No es con oxígeno. ¿Ideas? Láncenlas nomás. Con oxígeno no, pero vamos a ver otra. ¿Qué sucede? ¿Qué vimos después de la glicólisis en clase 13? ¿Qué vimos? Fermentación. Fermentación. ¿Y cómo era el balance de la fermentación? Sin oxígeno. Sin oxígeno, vale, los mercurios oxidados, lo vemos de nuevo, no se preocupe. Si aquí están para que estén las dudas. Camino aeróbico, el del medio no tiene nada que ver con levaduras. Fíjense acá. NADH pasada más. ¿Y en la fermentación láctica qué sucede? De NADH a NAD, las fermentaciones ocurren para regenerar el NAD más para la glicólisis. Ahí, siguiente línea que hay que dar. Recuerdo ya, pero si tienen la guía y si no, lo colocan. Las fermentaciones ocurren para recuperar el NAD más para glicólisis. De hecho, acá en esta diapo, yo siempre repetí varias veces, este proceso ocurre porque glicólisis, glucosa a 2-piruvato, de NAD más a NADH. Fermentación, de NADH a NAD más. Diapo 13, o sea, diapo 8, clase 13. Igual tenemos que recuperar el nada más. Exactamente, ese es el que andamos buscando nosotros. ¿Por qué? Si no, no hay glicólisis. Si no, Si no, no hay glicólisis porque perdemos uno de los reactantes. Hay otros caminos también para el NADH, pero la fermentación como misión, recuperarla más. También cuando hablamos de fermentación dijimos que eran procesos que no obtenían energía. Su única función es esa: recuperar NAD más. Entonces, ¿cómo recuperar las bacterias NAD más para la glicólisis? A través de la fermentación. Hay dos tipos de fermentación: láctica y etanólica. Etanólica. Las levaduras hacen igual. Etanólica, la Ercopete. ¿Cómo sabemos eso? La cerveza. La cervecita. Diapo 6, clase 13. Ahí dice: las levaduras, fermentación alcohólica, producción de vino y cerveza.
todo lo demás en general, láctica. Para la producción de queso, yogur, salsa de soya. Entonces, ya sabemos cómo sucede el proceso, por qué, cómo logran las bacterias recuperar el NAD+. ¿Cuántos moles de producto se generan en este proceso? ¿Cuántos moles de glucosa pasaron a piruvato? 25. Exactamente. Si una glucosa produce 2 piruvatos, 25, ¿cuántas producen? 50. Bien. Pero, ¿qué pasa con la fermentación? La fermentación etanólica. ¿Cuál era la ecuación de la fermentación etanólica? ¿Qué produce la fermentación etanólica? Parece obvio y así es. Etanol. ¿Más qué cosa? Los NAS. Más CO2. El piruvato, ¿cuántos carbonos tenía? 3. Anótelo si quieren, anoten esta reacción también, anoten y le colocan. El piruvato tiene 3 carbonos, el etanol 2 carbonos y el CO2 1 carbono. Mantenemos el balance de los carbonos, nada se pierde, todo se aprovecha. El etanol 2, ¿verdad? Sí, 2 etanol y 2 CO2. CO2, por favor, no confundir con el cobalto, yo lo hago chiquito. CO2. Perdón, ¿el etanol con cuántos qué? ¿Con Con dos? dos. Con 2. Es un 2 feo, y allá es un 2 de CO2. No, pero carbones. Ah, 2 carbonos. 2C, 1C, 3. 3 carbonos. 3 carbonos tiene el piruvato, 2 el etanol, 1 el CO2. Ya. Entonces, un mol de glucosa produce 2 de piruvato. 2 de piruvato producen 2 de etanol. Ecuación 1, ecuación 2. 25 de glucosa producen, ¿cuántos de piruvato? 50. 50 de piruvatos, ¿cuánto producen de etanol? 100. Ah, Vamos de nuevo. 1 de glucosa, ¿cuántos produce piruvato? 50. 2. 1 de glucosa, ¿cuántos produce piruvato? 2 de piruvato, ¿cuánto producen de etanol? 2. 25 de glucosa, ¿cuántos producen de piruvato? 50. 50. 50 de piruvato, ¿cuántos producen de etanol? 50. Excelente. Espera. Juan, pregunta B, la acaban de responder. 50. Es 50, ¿no? ¿O hay que sumarle todo? Vimos los dos procesos. Sí. 25 glucosas, Ajá. 50 piruvatos, por la relación 1s2. Ajá. Tenemos que 2 piruvatos producen 2 de etanol. Ahora tenemos 50 piruvatos, producen la misma cantidad. 50 moles de etanol y 50 moles de CO2. También, no olvidemos el CO2. Dos relaciones, ambas. Pero ahí dice cuántos moles de producto este proceso se genera. O sea, ¿se suman los 50 y 50 o solo se pueden sumar? Prefiero que lo coloquen, la idea sí sería decir 100, por ejemplo, pero prefiero que coloquen 50 de etanol más 50 de CO2. Una respuesta mejor redactada les puede ayudar en algún punto adicional. Profe, ¿pero por qué 50 también de CO2? 2 piruvatos, ¿cuántos etanoles producen? 2. 2. ¿Y 2 moles de piruvato, cuántos producen de CO2? 1. Ah, 2. 2. Está feo, pero es un 2. Bueno. Yo escribo feo, lo sé. Ok.
Entonces, si 2 hacen 2, 50. Y si 2 hacen 2, 50 hacen. ¿Sí? Porque te estás confundiendo con el 1 que está abajo. Sí, Porque el 1 es del carbón. Ya. O sea, Esto de abajo es el número de carbono. Sí, Ya, sí, ya sí. lo borramos, ya lo notaron, lo borramos. Entonces yo decía, tiene que ser 25. es el número de carbón. Ya, lo borramos, Ya. listo, desapareció. Vale. Ya, desapareció. Esos son los cuantos átomos tiene la molécula. Ya, ya. ¿Anotado? Sí, ¿Escrito? ¿Hermoso? sí. Pero en sí la pregunta en sí se generan 100 moles, ¿no? Sí. Porque cuántos moles, la pregunta es técnicamente cuántos moles dice del producto. Ajá. Hay un detalle de reacción, se podría decir de los productos. 50 más 50, 100. Hay un detalle en la redacción que queda dando vueltas que puede hacer que la pregunta se interprete de esa forma. Me quedo preferentemente con el conocimiento que van a hacer este balanceo. Porque O sea, sí, pero si en la prueba yo pongo, por ejemplo, 50 moles de etanol y 50 moles de CO2 igual 100. Está ahí. de hecho, eso está excelente porque combinaste, ahí no nos podemos pillar de ninguna forma, porque lo pusieron así, a prueba de Sí. triquiñuelas. A prueba de triquiñuelas. Va. Pregunta C. ¿Cuántos moles de ATP se producen en la fermentación? ¿Cuántos moles de ATP se producen en la fermentación etanólica? Disculpe, etanólica. ¿Cuántos moles de ATP se producen en la fermentación etanólica? ¿Cuántos moles de ATP se producen en la fermentación etanólica? Sí, se supone que... ¿Para qué es la fermentación? Para recuperarlo más. ATP. Vamos de nuevo a la diapo. Vamos a la diapo acá. Glucosa, 2 piruvatos, sabemos que la glicólisis produce 2 por cada glucosa. Invierte 2, produce 4, pero la diferencia 2. Va. ¿Hay ATP? No. ¿Hay ATP? Aquí sí, pero eso no es. ¿Hay ATP? No. No produce. Una pregunta. Venía con triquiñuela. Si les preguntan cuántos producen la glicólisis, lo pueden sacar. ¿Cómo lo sacan? No se producen en la fermentación. La pregunta dice, ¿cuántos moles de ATP se producen en la fermentación? Y en la fermentación no se produce ninguno, nunca, jamás. Pum. La fermentación es solamente para recuperar el NAD más. Fermentación solo para recuperar NAD más. Por lo tanto, ¿cuántos moles de ATP se producen en la fermentación? C. Pregunta D. Para que la coloquen al tiro. Si alguien a la mano y si no la escribe. ¿Cuántos moles de ATP se producen en total? ¿Cuántos moles? Bueno, que no hay más. Lo único. Exacto. ¿Cuántos moles de ATP se producen en total a partir de los 25 moles de glucosa? ¿Esa es otra pregunta? Esa es la pregunta D. Se la coloco aquí de pillo. Vale. ¿Cuántos moles de ATP se producen en total Entonces, con los 25 moles de glucosa? 50. ¿Uno? ¿Cuántos producen? 2. Si tengo 25, 50. perfecto. Pero ese pequeño cambio de en total y en la fermentación Ajá. era el truco. Es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cuántos moles se producen en la fermentación? ¿Fermentación produce ATP? No. Nada. Pero en total, a partir de los 25 de glucosa, obtenemos 50. Son esos detalles que pueden suceder ahí. Por eso les digo, estas ideas hay que tenerlas claras. Una son las ecuaciones, Sí. pero también hay que tener clara la idea que va detrás, porque se presta mucho para pillerías. Por eso les hablaba al principio, si sacamos un reactante, la reacción no ocurre. Pero ¿y si sacamos el primer el reactante cuarto? Es poco. No, y para recuperar este NAD más, fermentación. Exacto. ¿Ya? Esa es la clave. Partimos con eso, lo volvemos a decir.
Pero si no tenemos nada, esto no ocurre. Si no tenemos glucosa, no ocurre. Si no tenemos ADP, no ocurre. Si no tenemos fosfato, no ocurre. Cada uno es necesario. El cuerpo lo consume al exterior, con estos trabaja internamente, los arregla por otros mecanismos que no vamos a ver mucho, pero el NAT más por fermentación. Complete la siguiente ecuación. Pum, completa. Ya. Guardadas y anotadas. Me avisan cuando estén ready para pasar a la siguiente página. Consulta. Por supuesto, todas. ¿Es un 2? El que está al lado de los ADP, ¿son 2? Sí, 2 ATP, No, al lado de los reactantes. 2 ADP, 2 ADP y más. 2 PI. Es un 2. Ya. Ok. Ese libro sin letra es un asco, pero está en las diapos más mejor anotado. Vamos a hablar de la caligrafía del profe. Por favor. Ya. ¿Estamos? Sí, perfecto. Veamos, avanzamos por todo. Ya. Medio desordenado, pero ¿dónde se produce ATP? Sí, de hecho, pregunta cero. ¿Dónde se gasta ATP? ¿En cuál de todas estas reacciones de la glicólisis se gasta ATP? ¿Se gasta ATP en la glicólisis? Sí. No. Yo tenía que invertir. Hay que invertir para ganar. En la glicólisis, la primera etapa, invertimos energía. Y en la segunda, ganamos energía. ¿Dónde hay un gasto de ATP? ¿Cómo se puede saber? ATP pasa a ADP. La glucosa 6-fosfato. ¿Y fosglicerato? En todas las partes donde esté. Fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Desde la glucosa, ¿no? Hay uno acá, hay un gasto de un ATP de glucosa, como bien mencionaron, la glucosa 6-fosfato. De ATP pasó a ADP. un gasto de energía. Y el otro es de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Esos son los dos ATP por cada molécula de glucosa que se invierten en la glicólisis. Ahí están los dos ATP, bien marcaditos. Uno está aquí y el otro está reacciones 1 y 3 de la glicólisis. ¿Es que cuando pasas de ADP a ATP recupera energía? Exactamente, eso ya está en la segunda parte, que es la ganancia de energía. Entonces, me avisan cuando anoten ahí reacciones 1 y 3 de la glicólisis, ganamos, o sea, invertimos energía en forma de Reacciones 1 y 3, digo. 1 y 3. O lo pueden colocar con reactante y producto de glucosa 6-fosfato y fructosa 1,6. ¿Y eso se puede ver como catabolismo y anabolismo? ¿Sí? Sí Y no. y no. Pero ahora prefiero dejarlo ahí porque para decir catabolismo y anabolismo mejor hablarlo en general. Es hablarlo en más grande, funciona mejor. Vale. La otra semana no hay control, es la subsiguiente. Hay tiempo, pero no se confíen porque son 4 clases para la prueba, pero son 4 clases de miedo. 12, 13, 14 y 15. Así que no se confíen mucho. Tómenselo con tranquilidad, pero no con relajo. Y menos si se sacaron un rojo en la prueba. En la prueba se tienen que tomar mucha casa. Ya. Entonces, invertimos energía. Pregunta 1. Pasamos a la pregunta 0, la pregunta 1. ¿Dónde se genera ATP? ¿En qué reacciones? Se genera en el 1,3.
¿Cómo detectamos dónde se genera ATP? Porque pasa de ADP a ATP. O sea, lo tenemos que ver, pero al revés. ¿Dónde están esas flechas contrarias? En el 1,3. En el Glicerato. y fosfoglicerato. Ya a. Fosfoglicerato. Entonces, ahí tenemos 2 ADP que pasan a 2 ATP. ¿Y dónde más? Y en 2-fosfoglicerato al En fosfoenolpiruvato. A. Piruvato. Reacciones 7 y 10 de la glucosa. 7 a 10. O sea, 7 y 10, sorry, 7 Siete y y 10. 7 y 10. y la 1 y la 3. Invertimos energía. Se genera. Y en la 4 y la 5. Se generan, se generan, se forman. Se recupera, ¿no? No, eso más funciona mejor con NAT y NATH. Como término técnico funciona más en esa parte. Entonces, ¿cuántos invertimos en total? 2. 2. ¿Y cuántos ganamos? ¿Cuántos generamos? 4. Resultado neto, 2. 2. 2 ATPs generamos. Poquito, ya vamos a ver dónde se trae solución de energía, pero algo obtuvimos. 2 ATP es la ganancia y por eso en la reacción larga salen 2 ATPs de ganancia en los productos. Ese es el rendimiento neto. La glicólisis produce 2 ATP. En total, al final de toda nuestra historia. ¿En qué reacción se genera NADH? Perdón, profesor. Ah, sí, sí. ¿Cuál era la pregunta? En la 4 y la 5. ¿Dónde se genera NADH? 6. En la 6. ¿Y qué tiene la 6? ¿Cómo se llaman las cosas de la 6? Gliceraldehído fosfato. Ah, Fosfoglicerato. ya. Ahora otra vez todos juntos. Reactante. Gliceraldehído. 3-fosfato. Ya. Ahora sí, todos al mismo tiempo y todos con el nombre completo. Vamos. Gliceraldehído 3-fosfato. A. 1,3 fosfoglicerato. Vale. Ahí lo tenemos. ¿Y cuántos se produjeron? Vale. Ahí obtuvimos el NADH. Excelente. Ay, ¿qué más podemos preguntar de acá que sea súper grande? Ah, ya se me ocurrió. Perdón. 10 reacciones de la glicólisis. En las 5 primeras, ¿qué hicimos? Gastar ATP. Invertir energía, gastar ATP. Y en las 5 últimas, ¿qué se hace? Obtener ATP, obtener energía. ¿No es cierto? 2 partes súper importantes. Vale. Eso tenemos como pregunta 4. Pregunta 5, en este mismo monito. De todas estas reacciones, ¿cuáles están controladas? ¿Controladas? ¿Cuáles presentan regulación enzimática? Primero, ¿cuántas? ¿Cuántas reacciones de las 10 de la glicólisis tienen un control? ¿Ya? ¿Las fosforilaciones generalmente tienen un control? Sí. ¿Cuántas? 7, 8, ¡vamos! Tan, taran, tan, taran, tan, tan. Ya. Ahí están las 2 etapas. Fase de inversión, las 5 primeras. Fase de ganancia, las 5 últimas. 3 tienen control metabólico. La exoquinasa. ¿Qué hace la exoquinasa? Convierte glucosa en Glucosa. 6.
La segunda, fosfofructoquinasa. ¿qué toma como reactante? ATP, ATP y Fructosa. fosfato, fructosa 6-fosfato y lo convierte en fructosa, Fructosa ADP, bifosfato. más ADP. ¿Y cuál es la tercera? Piruvatoquinasa. ¿Y qué hace la piruvatoquinasa? Fosfonolpiruvato, Más, ADP, lo convierte en piruvato más ADP. va. ¿Dónde pasa la glucosa a glucosa 6-fosfato? En la 2. 3, Glucosa, Ajá. glucosa 6-fosfato. ¿Número de reacción? 2. ¿No? 1. 1. 1. Fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. ¿No? Reacción número. 2, 3, perdón. Esa es la 2. Esta es la 3. La 1,6 es la 3. Ajá. Es- 2. Y fosfenol piruvato a piruvato. ¿Qué número es? La 10. Adelante más. Entonces, ¿cuáles son las 3 reacciones que están controladas de la glicólisis? La 1, la 3 y la 10. otro tatuaje más. ¿Por qué? Porque al estar reguladas son muy importantes y son las 3 que se van a preguntar fijo, o en la prueba, o en el control. Cada una por sí sola también es otra opción. Y sí, sí, esas 3 son las que están reguladas. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es? Exacto. ¿Cómo se La pregunta fue, Entonces, ¿cuáles son las, ¿cuántas ¿cuántas reacciones están reguladas en la glicólisis y cuáles son? Las reacciones que están controladas en la glicólisis son 3. Los pasos 1, 3 y 10. 3 enzimas que deben conocer bastante bien. ¿A qué me refiero bastante bien? Si se fijan, 1, 3 y 10, vuelvo a la clase un poco, sale descrito en cada una de las reacciones quién la activa y quién la inactiva. Las activan los que van con el símbolo verde, inhiben o inactivan las que van con la X en rojo. Voy a dar esto por la primera. Me gusta más la segunda. Está más buena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ATP y citrato, moléculas que dicen estamos bien de energía, estamos felices, le inhiben y la activan AMP, ADP y fructosa 2,6 bifosfato. Estas moléculas deben conocerlas, deben saber qué orientación tienen. Lo mismo sucede con la piruvatoquinasa, la enzima 10. ¿Qué es más fácil aprenderse? El único que la activa, ADP y acetil-CoA, los ácidos grasos. Hay ATP y fosfocreatina la inhiben. Todos indicadores de alta energía, tanto de alta presencia de ácidos grasos, alta presencia de energía, producto más avanzado de la línea metabólica, lo vamos a ver, y fosfocreatina también inhiben a esta enzima. Ya. Vámonos por esa parte que está bien interesante para que lo veamos esta semana. Sí. No te lo puedo. Va. ¿Existe la eliminación de algún carbono de la glucosa en su transformación a piruvato? Si el piruvato es transformado por fermentación etanol, ¿cómo se llama la fermentación que produce etanol? Alcohólica etanol. ¿Se mantiene el número de carbonos? Sí.
Vamos viendo paso a paso. Glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 3. No, tiene 6. Ah, no. 6, 12, 6. C6H12O6. Glucosa. C6H12O6. La anotan. Sí. Glucosa C6H12O6. Superado. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa entonces? Excelente. ¿Y el piruvato? 3. 1, 0. Quedan en orden. Ante la duda, lo volvemos a ver. El ¿Qué tomamos? piruvato tiene... Ah, no, tiene. 2. Porque es las dos piruvatos. Claro, 2 piruvatos, pero esa es la ecuación. Arriba, acá, diapo 4, clase 2. ¿Cuántos carbonos tienen el piruvato? 3. Otro tatuaje. El piruvato tiene 3 átomos de carbono. Excelente. Ya, lo tenemos Después no nos diga nada si venimos todos tatuados. en su mente. Entonces. Ya, en su mente. Me quedo con eso. Va. Entonces, ¿y una glucosa cuántos piruvatos producía? 2. Una glucosa produce 2 piruvatos. ¿Una glucosa cuántos carbonos tiene? 6. ¿Y un piruvato cuántos carbonos tiene? 3. ¿Y cuántos producimos? ¿Cuántos piruvatos produjimos? 2. 2 piruvatos. Aquí tenemos 6 carbonos. ¿Y 2 por 3? 6. Entonces, ¿se eliminó algún carbono de la glucosa en su transformación a piruvato? No. Solamente que antes era una molécula que tenía 6 átomos de carbono y ahora son 2 de 3. ¿Ah? No, ¿por qué? No. Entra todo eso y más. Siempre entra. Porque todo se multiplica. A veces también se suma. Pero, entonces tenemos claro la primera parte. Pasamos de una molécula de 6 a 2 de 3. No se perdió ningún carbono por el camino en ninguna forma. Va. Ahora, el piruvato es transformado por fermentación etanol. ¿Cuál era la ecuación de piruvato que producía etanol? La segunda ecuación. Estaba allá abajito, estaba allá abajo. Era el doble. Eran 2 piruvatos, 2 etanol. 2 piruvatos producían. 2 2 etanol etanol. y 2 CO2. Ya, otra vez. Ahora todos en coro. La fermentación alcohólica parte con 2 piruvatos y produce. 2 etanol y 2 CO2. Excelente. Ya. 2 etanol y 2 CO2. Exactamente. De hecho, ante la duda, la colocamos de nuevo. 13, después, acá. CMS. Ahora, bueno, ferment. Ahí está. 2 piruvatos, 2 etanol, más 2 CO2. ¿El piruvato cuántos carbonos tiene? 3. ¿El etanol cuántos carbonos tiene? 2. ¿Y el CO2? 2. No, 1. Se producen 2 CO2, Sí. pero tienen un solo átomo de carbono. Vamos a funcionar, va a funcionar. Vamos a quedar tranquilos. Hoy día, en la tarde, te vas a acordar de mí cuando veas el CO2 de las bebidas. Así como el coinhibidor sube. Ya. ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que pasó? El piruvato tenía 3 Ajá. y el etanol 2. Se perdió 1. ¿Y cuántos piruvatos usábamos al principio de la ecuación? 2 piruvatos. Se produjeron 2 etanol y 2 CO2. Súper bien. ¿Cuántos carbonos se perdieron? En total, 2. El CO2 es una forma de eliminar un átomo de carbono. Se mantiene un balance de materia, pero energéticamente se perdió un CO2. Perdón, ¿en dónde se perdió el CO2? En el paso de. Estoy en la segunda parte. Si el piruvato es transformado por fermentación etanol, Sí. ¿se mantiene el mismo número de átomos de carbono?
No, porque el etanol tiene 2 y el piruvato tiene 3. 3. Se pierde uno. Se perdió uno por el camino por cada piruvato. ¿Y cuántos piruvatos produce la glucosa? La glucosa produjo 2 piruvatos. ¿Y 2 piruvatos cuántos etanoles producen? 2. ¿Y cuántos carbonos se perdieron por cada uno? ¿Y cuántos eran en total? 2. ¿Se perdieron 2 carbones? Sí, Sí. en total. En total. Pero para que se entienda que cada uno, ¿dónde se pierden esos 2 carbonos? Porque la molécula se perdió uno, pero como eran 2 veces, son 2. Que en esencia es, por favor, estimados alumnos, las 2 ecuaciones que hemos visto hasta ahora, que en esencia son 2, la de la glicólisis, la neta de la glicólisis y la neta de la fermentación etanólica, súper claras. Una sería la ecuación de la glicólisis y la O sea, otra. balance neto de la glicólisis y la otra es ecuación de la fermentación láctea, o sea, etanólica. Siempre pensando en la láctica, me siempre faltará comer un queso o un yogur. Va. F, ¿cuáles son las enzimas que regulan el flujo glicolítico y qué tipo de regulación presenta cada una de ellas? Ya se los conversé. ¿Cuáles son las 3 enzimas que están reguladas en la glicólisis? Números. Son la piruvato de quinasa, La uno, exoquinasa y la la uno, la tres y la 10. Fosfofructoquinasa, Eso. PFK1, que son 1, 3 y 10. Y ahora que tú las dijiste, 10, 1 y 3. Sí. ¿Ya? Sí. Sí, pero estamos con eso. ¿Qué regulación presentan? Es quiénes son sus activadores, quiénes son sus inhibidores. Por lo tanto, si se está preguntando acá, es para que ustedes lo sepan. Por lo tanto, es probable que se... Excelente. Profe, consulta. Esa era la F, perdón. Vamos por otro. Era la F, ¿verdad? Sí, esa era la F. Que la F era en esencia colocar lo que está en la diapo de la clase. Tenerlo súper claro, los números que son 1, 3 y 10, Y sus inhibidores. el nombre de la enzima, Ajá. el nombre de la enzima que tú lo mencionaste, quiénes son sus activadores y quiénes son sus inhibidores. ¿Me puedes repetir las 3 que están en el flujo glucolítico? La 1, la 3 y la 10. Vos la piruvato quinasa, que era la 10. Sí, sí. Con nombres. Con nombrecitos para que no se nos vayan. 1. Exoquinasa. Sí. Ahí estamos. 1. Exoquinasa. 2. La 3, la Fosfofructoquinasa. Fosfofructoquinasa 1. Está la fosfofructoquinasa 2, que también la vimos. esa es la 3. Esa es la 3. Y la 10 es. La piruvatoquinasa. Gracias. Vale. También más adelante en la diapo se muestra con los monitos quién activa y quién inhibe. Que si la oxidación de la glucosa hasta lactato, tipo de fermentación, Láctica. por lo menos eso está ahí, tin. Ya. Si la oxidación de la glucosa hasta lactato, fermentación láctica, tiene un balance energético de 8 ATPs, súper poca energía, y la oxidación total de este azúcar, la glucosa, entrega 36 ATPs. ¿Qué número es más grande? 36. 36. O sea que en general nos conviene a nosotros hacer una oxidación total hasta 36. ¿Por qué tiene tanta utilidad que el organismo recurra a la formación de lactato en los músculos? ¿Por qué los músculos hacen fermentación láctica en vez de hacer una oxidación completa para obtener los 36 ATP? ¿Qué hacen anaeróbica? Porque invierten menos y tienen. O sea, También para recuperar el lado, ¿no? Primero, ¿para qué son las fermentaciones? para Para recuperar recuperar la ATP. No, ADP. no es ATP. ¿Qué es lo que recupera la fermentación? Ah, ADP. los NAT. Los No. NAD más.
NAD+. Primera cosa, exacto. La fermentación es para recuperar el NAD+, para que pueda seguir ocurriendo la Glicólisis. glicólisis. Excelente. Primera razón. Segunda razón súper importante. Músculo. ¿Qué pasa con el músculo? ¿Cómo le va al músculo? El músculo, ¿de qué depende que obtengamos los 36 ATP? El oxígeno. Si hay oxígeno, 36 ATP. Si no hay oxígeno, 8 ATP en total. En total. Cuando ustedes hacen ejercicio un rato y después siguen otro rato más y después otro rato de más, ya llevan como una hora, ¿llegará oxígeno suficiente a los músculos? No, No. terminamos muertos. Exacto, uno termina muy cansado primero. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el músculo no tiene oxígeno, no puede hacer el proceso completo o más eficiente. Y ante la falta de oxígeno, echa mano a lo que tiene. Y lo que tiene es fermentación láctica. Cuando hay poco oxígeno o mucho ejercicio, la que se ve primero, el músculo prefiere, o es la única opción que le queda, hacer fermentación láctica. La hace por dos razones. Una, porque no tiene otra opción. No le llega oxígeno. No puede hacer una oxidación completa. Y la segunda razón es para recuperar el NAD+. Son dos razones. La primera está ligada al trabajo propio del músculo, aeróbico o anaeróbico. En condición aeróbica funciona súper bien, hace la pega, saca los 36 ATP desde la glucosa. Con poco oxígeno solamente puede hacer fermentación. No tiene otra opción. Es lo que hay. ¿Hay alguna consecuencia para el cuerpo? Por ejemplo, es cuando uno se marea, queda medio... No, eso es cuando ya empieza a faltar en el cerebro. ¿Qué es lo que sucede cuando hace mucho ejercicio y les da calambre? Sí. Acumulación de ácido láctico, que se forman cristales de ácido láctico, Sí. que son los que hacen los calambres. Imagínense tener piedritas dentro del músculo. Hablamos de piedras pequeñas, por favor. No piensen en la piedra que está fuera en la calle. Pero son como pequeños cristales que se empiezan a acumular. Y por eso empiezan a doler los músculos. Y cuando eso es eso. ¿Sí? Entonces son dos razones. Primera, ante la falta de oxígeno no se pueden obtener los 36 ATP. Los 36 ATP dependen de la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, solo pueden tomar vías anaeróbicas. Solo pueden tomar vías anaeróbicas. Si no hay ejercicio, o sea, si no hay oxígeno. Sí. Y en ese caso, la única vía anaeróbica que toman es la fermentación láctica. Los músculos hacen fermentación láctica, las levaduras, fermentación etanólica. ¿Ya? ¿Vamos? Segunda razón, ¿por qué se hacen las fermentaciones? Para... Recuperar el NAD+. Exacto, recuperar el NAD+. Ahí está la respuesta de la G. Larga. ¿Ah? Larga la respuesta de la gente. Pero completa, sí, está bien, no calza con el espacio, se entiende. Pero prefiero darle la respuesta larga Sí. a darle la respuesta corta. Porque estas guías que en esencia ustedes trajeron listas de la casa, Sí. intentadas y peleadas, intentadas y peleadas. Pero eso es que no online. Se tiene que responder temprano. Sí. Nada que ver. Viene completo. Ya, pero asumiendo que como ustedes lo trajeron hecho, comentamos las respuestas para expandirlas un poco más para que todo el conocimiento que estaba estudiando quede plasmado en ustedes. Va. Cuando el proceso de fermentación alcohólica de D-glucosa se realiza sin agregar fosfato externo, este proceso se detiene pronto y se encuentra en el extracto celular y medio de cultivo, glucosa, etanol, CO2 y varias hexosas difosfato. Si se agrega arseniato, no se acumulan hexosas difosfato y toda la glucosa se convierte en etanol y CO2. Me quedo con la primera parte. Fermentación alcohólica de D-glucosa.
para que la D-glucosa llegue hasta fermentación alcohólica, ¿qué tuvo que haber pasado con la glucosa en general? ¿De glucosa a qué compuesto? A etanol. ¿Tenemos algún proceso que lleve la glucosa hasta etanol directamente? Hemos visto dos ecuaciones en la clase de hoy día. ¿Cuál es la primera? La glucólisis, la glucosa más todo lo que vieron, ¿hasta qué compuesto? Piruvato. Y la segunda que vimos con la fermentación etanólica es piruvato a etanol. Vale. Entonces, para que una molécula pueda realizar fermentación etanólica a partir de glucosa, ¿qué procesos realiza? Glucólisis y fermentación. Fermentación etanólica. Va, ¿estamos claros entonces con esa idea? Para que la glucosa llegue a este etanol, tiene que hacer glucólisis y después fermentación. Vale. Dice que si no se agrega fosfato externo, el proceso se detiene pronto y se encuentra glucosa, etanol, CO2 y hexosas difosfato. ¿Dónde está el fosfato inorgánico? Aparentemente, si no hay fosfato, esto como que funciona más o menos. Lo dice el enunciado. ¿Dónde está el fosfato inorgánico? ¿Está en la fermentación alcohólica? ¿Cuál es la ecuación de la fermentación alcohólica? 2 piruvatos a A 2 de etanol. 2 piruvatos de etanol y un CO2. y 2 CO2. Súper claro. ¿Hay fosfato por ahí dando vueltas? ¿PI? No, No. ¿Y qué pasa con la glicólisis? ahí sí. ¿Dónde está? A ver, cantemos de nuevo la glicólisis. Una glucosa más... más 2 PI. ¿Y qué pasa si falta uno de los reactantes? No se forman productos. Por lo tanto, si no hay PI, voy a subir un poco, después regreso para mostrarle el mismo manito que estoy moviendo recién. Si no hay fosfato, no hay nada. Acá. Si no hay PI, si no hay fosfato inorgánico, la glucólisis se detiene porque le falta uno de los reactantes. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces? Se van a acumular intermediarios. ¿Cómo se acumula? Si no hay PI, Ajá. si hay poco PI, vamos a ver después, si hay poco PI, va a ocurrir la glicólisis un poco, va a avanzar y en algún punto se va a detener. Se dice que se encontraron de glucosa. Si hay el principal reactante, ¿qué significa? Que no hay glucólisis, ¿cierto? Hay etanol. O sea que sí se forma un poco de producto. También hay CO2, que es un poco de producto al final de la fermentación etanólica. Y hay varias hexosas bifosfato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salieron? ¿De qué? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace el PI? ¿Qué es lo que está pasando? Se están inhibiendo las enzimas de la glicólisis. Una, está faltando uno de los reactantes. Por lo tanto, el proceso se detiene a mitad del camino. Si falta fosfato inorgánico, la glicólisis se detiene. Para que lo coloquen, si falta fosfato inorgánico, la glicólisis se detiene. Esa es la 3, ¿verdad? Eso es la 3. ¿Qué sucedió? Ocurrió un poco de glicólisis y ocurrió un poco de fermentación.
Pero al haber, no haber, o haber una muy baja cantidad de fosfato inorgánico, el proceso se detiene. ¿Dónde estaba la clave? En saber que se necesitaba fosfato inorgánico. ¿Y dónde estaba esa clave? En la ecuación de la glicólisis. Ahí está. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Y Oscar? ¿Estamos claros? Ya. Pero profe, ¿qué son el arsenato que decía ahí? El arseniato, ¿qué es lo que hace? El arseniato está aportando PI. También aporta PI, pero no quiero andar mucho en eso. Le pueden dar una vuelta, igual está en la materia, pero es un poquito más complejo. Me quedo por esta semana y que clara la idea de que ese fosfato inorgánico que apareció en la ecuación y que parecía no tener ninguna importancia, finalmente sí la tenía. Me quedo con esa Porque idea. hace que la reacción, eso no me quedó claro, es ese fosfato que aparece ahí, hace que la reacción avance Sí, porque, más lentamente, ¿o claro, no? porque al haber un reactante, Sí, se generan productos. ajá, ¿Qué pasa si falta un reactante? se detiene. Se detiene. Entonces aparece este. No, el PI está el PI. Vamos de nuevo a la ecuación de la glicólisis. Sí, El PI está en los reactantes o en los productos. el producto. No, Ah, el- perdón. El reactante. De los reactantes. Entonces, si falta un reactante, no se generan productos. Exacto. Por lo tanto, si no hay un aporte externo de fosfato inorgánico, no hay, va a haber una pequeña cantidad probablemente del cuerpo y esto va a suceder, va a avanzar y va a llegar al final. Pero lo que voy, este aporte extra de fosfato cumple la misma función, o sea, se cumple. Si hay fosfato, Ajá, están todos los reactantes, vale, la reacción sigue y genera productos. vale. Pero si no, se detiene Sí, cuando falte fosfato para agregar. vale. O sea, da lo mismo de dónde venga el fosfato, la cosa es que tiene que ver fosfato. Exactamente. Ok. ¿Por qué? ¿Y por qué dice que se acumulaban productos bifosfato en general o se acumulaban monofosfatados? Porque, ¿cuáles son las reacciones que tienen control de la glicólisis? ¿Cuáles son? Números. No solo números, no nombres por ahora. 1, 3 y 10. La 1 y la 3, ¿qué hacen? En esencia, Invierten. invierten ATP. Sí. Ponen grupos fosfato. Si no hay grupos fosfato, no pueden poner nada. Y por eso se acumulan los primeros productos. Porque ahí se detiene el proceso. La desacarosa. Ya se acordarán que hablamos un poco de esto en capítulos pasados. La conocida científicamente como alfa-D-glucopiranosil 1,12 beta-D fructofuranosil, es una importante reserva energética en plantas y frutas y que nosotros podemos degradar a través de la glicólisis. Con un mol de sacarosa y en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno de por medio, ¿cuántos moles de piruvato y ATP son? Vamos paso a paso. ¿De qué está hecha la sacarosa? De azúcar. Azúcar. Sí, súper. Ya, ¿qué azúcar? Tenemos hartos azúcares. Sí. Ya, glucopiranosil. ¿A qué suena ese glucopiranosil? ¿A qué azúcar, a qué monosacárido conocido por usted? ¿Qué monosacárido es el glucopiranosil? O vamos más atrás ante la duda. ¿Qué significa piranosil? ¿Qué dice en verdad? O sea, sí. Pirano. Anillo de 6, como el pirano. Fue cuando estuvimos contando hartos carbonos Sí. para la prueba 2. Y el furano eran 5, ¿no? Exacto. Sí. Ya.
Estábamos claros con eso. Entonces, pirano, anillo de 6, furano, anillo de 5. Furanócido viene de furano. Dijo un chiste fome, dijo fulano. También un equipo de fútbol de una serie de monos chinos vieja. También, pero no es ese tema que nos convocó hoy día. Pero ya. Entonces ella está diciendo si es anillo de 6 o anillo de 5. No nos aporta mucho para saber si es una aldosa o no acetosa. Ajá. Pero entonces, pues, en la primera parte, glucopiranosil, el piranosil ya sabemos que no tiene mucho que ver con esta historia, pero gluco, ¿a qué suena? ¿La glucosa? Glucosa. ¿La glucosa participa en la glucólisis? Sí. Una sacarosa. ¿Cuántas glucosas da? Una. Vale. Y fructo furanóceo, ya sabemos que el furanóceo no nos dice mucho qué es. Fructo, ¿a qué suena? Fructosa. Vale. Una sacarosa, ¿cuántas fructosas producen? Una. ¿Por qué? Porque rompemos el enlace O-glucosídico. Ya. Entonces, una sacarosa en realidad estamos hablando de una glucosa y una... Fructosa. Ya. Vale. Atento. Glucosa y fructosa producen sacarosa. Sí, si las juntamos y hacemos el enlace glucosídico, funciona. Entonces, si asumimos que todo está disponible, cada sacarosa nos va a dar una glucosa y una fructosa. Sí. La glucosa, ¿puede entrar a la glucólisis? La glucosa puede entrar ¿Puede en entrar a la... la glucólisis? Sí. Sí. Igual que eso. ¿Y una glucosa cuántos ATP genera? 2. Vale. ¿Y la fructosa puede entrar a la glucólisis? La fructosa no. Sí. Mira, Patuá. Se coló. Se coló. ¿Quién más se cuela? La galactosa. Por lo tanto, diapo 17 clase 12. Diapo 17 clase 12. Súper claro. Diapo 17 clase 12. También importante. ¿Qué hay que saber de esta diapo? Por lo menos que vimos ahora, que la fructosa también se puede meter en la glicólisis. No es glucosa, pero igual se mete La fructosa. la frescolina. ¿Y Y qué la más? galactosa. Y la galactosa también es una frescolina y también se puede meter. Por lo tanto, ¿cuál era la clave hasta el momento de este ejercicio? Primera clave, saber qué significaba en realidad el nombre de la sacarosa. Que descubrimos que había una fructosa y una glucosa. De la glucosa ya sabemos qué pasa, un mol de glucosa, qué produce, lo tenemos claro. Pero ahora aprendimos otro conocimiento, que la fructosa también puede participar de la glucosa. Y como bonus track, que la galactosa también. Entonces ya tenemos claro de qué están hechos. Podemos ahora sí volver a retomar la pregunta. A partir de un mol de sacarosa en condiciones anaeróbicas, ¿cuántos moles de piruvato y ATP se obtienen? Una glucosa, ¿cuántos moles de piruvato produce? 2. Porque eso está en nuestra primera ecuación de las palabras de la ley, que habla que la glucosa, no se las voy a repetir de nuevo, la tienen acá, empezamos la clase con eso, lo tienen ya súper claro. Entonces, una glucosa produjo 2 piruvatos, ¿y cuántos ATPs? 2. Y la fructosa, en realidad, ¿puede entrar a la glicólisis? Sí. Sí, entra por otra vía, con otra enzima, que hace la conversión. ¿Y la fructosa, cuántos moles de piruvato produce? 2. ¿Y cuántos moles de ATP? 2. También 2. Es casi como si fuera una glucosa. Hay que hacer una conversión, pero es como si fuera una glucosa. Entonces, la glucosa, ¿cuántos moles de ATP produjo? 2. ¿Y cuántos de piruvato? 2. ¿Y la fructosa, cuántos moles de ATP produjo? 2. ¿Y cuántos de piruvato? ¿Cuántos moles de piruvato se produjeron en total? 4. ¿Y cuántos ATP? 4. ¡Tatán! ¿Y la galactosa lo mismo? La galactosa es lo mismo, porque la galactosa
Bueno, pues mientras anótenlo, por favor, anótenlo. Después se pegan ahí o se mandan mensajitos. En el fondo,